Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo doy la bienvenida a Walter Spurrier, director de la publicación Análisis Semanal. Economista, gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, Hoy en la noche a las 21 horas se vence el plazo que le dio el presidente de la República al consorcio Sinopetrol para desembolsar la prima de 1.500 millones de dólares. Aquí se puede pensar que hay dos razones. Una política electoral y tres razones. La segunda, zafarse de este problema que le creó el hacer público lo del Campo Sacha en medio de la campaña. Y tercero, la real necesidad urgente de recursos económicos. ¿Cuál cree usted que es la razón? Buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Yo pienso que no debemos verlos como cosas separadas, sino como un conjunto global. O sea, vamos un poco para atrás. Normalmente Petroecuador tiene concursos públicos, procesos para firmar un contrato que toman mucho tiempo y con frecuencia fracasan. Y esta vez se ha conocido poco de la negociación, ha procedido muy rápidamente y detrás de eso, en mi criterio, se debe a que después de los resultados de la primera vuelta, que el presidente no se esperó tener un empate, quiso tener suficiente dinero para poder dinamizar la economía durante la campaña de la segunda vuelta. Entre otras cosas, por ejemplo, cambió el ministro de Finanzas y en el mes de febrero la banca ha incrementado sus créditos al gobierno central en más de 600 millones de dólares en relación con lo que estaba en enero. Y dentro de eso esperaba tener el dinero de Sacha. Ahora, a pesar de todo el apuro, no se llegaron a cumplir los plazos y el vencimiento para que entregue los 1.500 millones de dólares ya era muy tarde para gastar en la campaña. Entonces él dice, quiero la plata ahora. Entonces, ese es el motivo que pide. Y dice, bueno, la verdad es que si no me dan la plata ahora, ya no tengo tanto apuro. Ya veré qué se hace más adelante. A lo mejor este contrato más bien me genera críticas, porque a pesar que Rafael Correa firmó contratos parecidos con la empresa de Schlumberger y un contrato sumamente ventajoso para PDVSA, para el mismo Campo Sacha antes, ahora critica y dice, no voy a respetar. ¿Y por qué no va a respetar? Porque si él gana las elecciones a través de Luisa González, él va a encontrarse porque tiene un contrato petrolero y no ha tenido la disponibilidad de los 1.500 millones de dólares, sino que la ha tenido el presidente Noboa. Entonces, él dice, no, no voy a respetar porque no voy a tener esa plata disponible. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente dice, bueno, pongo el ultimátum, si no me la entrega la plata, pues por lo menos pospongo un tema que me está costando políticamente y igual no me va a beneficiar de tener el dinero en estos momentos que necesito. Por lo tanto, pongo el ultimátum. Así entiendo yo la combinación de los tres factores, los tres juegan. Ahora, se puede entender quizá en una parte la situación del invierno que está obligando a tomar acciones de emergencia, sí, pero también el gobierno sigue arrastrando deudas. El CONGOP, el Consorcio de los Consejos Provinciales, le sigue exigiendo pagos al gobierno, sobre todo para atender estos temas de emergencia. La pregunta es, ¿y la recaudación del IVA? ¿Y la estabilización de las finanzas públicas que tanto se pregonaba en los últimos meses? ¿Dónde está para necesitar urgentemente estos 1.500 millones? Bueno, el gobierno ha acelerado el gasto y el gasto esencialmente significa el dar la plata que está atrasada de dar a los consejos provinciales, a los municipios, al IES, a los contratistas del Estado. En el mes de febrero ha habido un enorme gasto, o sea, acordemos que 15 a mediados de febrero cambia el ministro Vega, muy interesado en mantener los compromisos de austeridad fiscal con el Fondo Monetario. El presidente lo cambia por un ministro más interesado en poder dinamizar la economía. Entonces resulta que mientras que en enero se gastó la mitad de lo que se recaudó, en febrero se recauda lo mismo que en enero
más o menos lo mismo, y se gasta el triple de lo que se gastó en enero. O sea que de pronto en febrero se está gastando y está, como digo, obtenido el préstamo a la banca privada. Entonces, sí está gastando a pesar de no tener los 1.500 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, a lo mejor las cosas toman tiempo en sentirse, pero indiscutiblemente el gobierno está en febrero gastando mucho más de lo que estuvo gastando en el mes de enero. Walter, buenos días. Respecto a esto que, bueno, el gobierno necesita dinero y obviamente está pendiente el desembolso del FMI. Ya el Ecuador ha recibido, como sabemos, 1.500 millones de este acuerdo firmado el año pasado, pero faltan 410 millones que se esperan entre estos meses, ¿no? De marzo y abril, pero obviamente hay una incertidumbre por estas elecciones presidenciales de segunda vuelta, ¿no? Y está en suspenso la visita del FMI justamente que es clave para destrabar esa plata. ¿Cómo vemos esa situación también de cara a la economía y que está pendiente pues de este desembolso en medio de unas elecciones que generan esa incertidumbre? Bueno, obviamente el FMI tiene que suspender, estudiar cómo está la economía nacional para ver si hace el nuevo desembolso, porque es evidente que Rafael Correa no va a mantener el acuerdo si es que gana a través de Luisa González. Él Luisa González ya ha dicho que va a bajar el IVA y el acuerdo con el fondo era mantener el IVA actual. Entonces, el fondo, ¿cómo va a desembolsar un dinero cuando ya el país le debe mucha plata y después el gobierno no va a cumplir los acuerdos y obviamente no le va a pagar entonces al fondo lo que le debe? Eso va a ser una situación inédita. Entonces el fondo dice, esperemos. Una vez que vemos los resultados de las elecciones, si gana Rafael Correa a través de Luisa González, sé que esto no va más, porque incluso probablemente nos vamos a ir a una moratoria y si gana Noboa, nos vamos a sentar a ver, bueno, usted está cumpliendo o no cumpliendo con el acuerdo. Y ahí comenzará a ver la evaluación y de acuerdo a los resultados de la evaluación vendrá o no el desembolso. O sea, esta situación era de esperar debido a la naturaleza de los dos candidatos. Si hubieran sido dos candidatos que estaban de acuerdo con el acuerdo con el fondo, no se hubiera dado esta situación. Economista, en este momento de incertidumbre por el tema electoral, como ustedes mismo califican una final de photo finish para la segunda vuelta, parece que todo tipo de negocios se altera, se detiene, porque mucha gente tiene miedo de lo que vaya a pasar. Y esto, sin duda, altera las cifras económicas, la confianza exterior. No es un buen momento para la economía, digamos. No, Milton, no es un buen momento para la economía. El alza en el riesgo país, que ha sido espectacularmente fuerte, eso es la foto de lo que piensan los tenedores de los papeles ecuatorianos, que dicen aumente el riesgo de entrar a una moratoria. Pero todos los agentes económicos, y por agentes económicos digo todos, incluso los tres que estamos conversando aquí, que tenemos que hacer decisiones que a lo mejor es endeudarse, comprar un automóvil, tomar una hipoteca, y dice, ¿y cómo van a ser mis ingresos a futuro? Yo no puedo tomar decisiones si no sé hacia dónde va la economía. Lo mismo las empresas tienen detenidas las inversiones. Una cosa es comprar, qué sé yo, reparaciones para una fábrica o comprar una computadora nueva porque la otra se dañó. Otra cosa es invertir en ampliar las empresas, en producir más. Entonces, porque estamos entre una disyuntiva. Por un lado, tenemos un camino asfaltado que continúa con lo que tenemos ahora, tenemos más o menos una idea por dónde va Novoa, y el otro es un camino oscuro que nos lleva hacia el corazón de la selva y no sabemos qué hay ahí atrás. Entonces, en ese sentido, estamos en un compás de espera hasta saber los resultados de las elecciones y ahí los agentes económicos sabrán qué hacer. Son las 8:52, estamos hablando con Walter Spurrier, director de análisis semanal. Walter, hablando de la economía de estos meses, hay unos datos interesantes. Por ejemplo, se menciona, según datos del SRI, que entre enero y febrero las ventas internas del Ecuador alcanzaron los 39.294 millones. Esto representa un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año pasado, de 2024. Esto podríamos hacernos pensar que existe un indicador para pensar que hay una reactivación económica o no se podría llegar a tal conclusión. Bueno, hay un par de asuntos de eso. En primer lugar, esas declaraciones del SRI
todavía no las veo en la base de datos. O sea, y febrero es como temprano para saber Ah, febrero, porque el SRI depende de lo que reportan los agentes económicos de sus ventas y no todos reportan el día siguiente, eso se demora. Mi experiencia con las cifras del SRI es que a medida que pasa el tiempo van aumentando los valores porque entran la gente que no había declarado a tiempo. Entonces, ¿de dónde salió eso? No sé. Ahora, es de esperar una cierta reactivación. Ya se veía una cierta reactivación hacia fines del año en relación con el mes de noviembre. Se veía una cierta reactivación en diciembre, pero llegar a un 10% es complicado. En el año 2024, las ventas internas crecieron 0%. O sea que esto sería un enorme aumento. Ahora, también tenemos que ver la diferencia entre ventas internas y ventas externas. Si de pronto lo que han subido son las ventas externas, eso no quiere decir que la economía interna se haya dinamizado. Claro que las ventas externas significan que entran más dólares, pero esos dólares pueden estar sentados en las cuentas de los bancos porque nadie pide prestado. Entonces, habrá que ver. Probablemente algo han aumentado, pero habrá que ver si los montos que dice el SRI, los porcentajes que dice el SRI, y eso lo veremos cuando publican las estadísticas. Vamos a analizar un poco la inestabilidad internacional y me refiero a esto con la política de Donald Trump, porque este tema de la guerra comercial que ha desatado con México, China, Canadá, sin duda, indirectamente, en principio, va a afectar al Ecuador. Eh, las bolsas de Estados Unidos, los índices como el Nasdaq, se han caído en estos últimos días por esa incertidumbre mismo, porque el presidente dice, ya se cumplió el plazo, desde mañana los aranceles, después dice, no, no, voy a aguantarme otro mes, solo van estos. Esa incertidumbre que genera la política de Trump impacta en el mundo. Definitivamente, el mundo va a crecer menos. El mundo va a crecer menos. Podría haber una recesión mundial. La última vez que los Estados Unidos aumentó los aranceles de manera importante en los años, principios de los años 30, causó una recesión mundial, pero los otros países contestaron de igual manera. Es una manera muy poco profesional de llevar las cosas. Trump parece que estuviese manejando un reality show. Entonces quiere ver todo el mundo sintonizado a lo que él dice. Eso es lo que le gusta y le está haciendo daño a los Estados Unidos y le está haciendo daño al mundo. El Ecuador, claro, si tenemos una recesión mundial, y uno de los países más afectados va a ser China, porque los aranceles que le ponen a la China, eso va a hacer que haya menos demanda de petróleo y por lo tanto va a caer el precio del petróleo. Ese es el primer impacto que tenemos. El impactos directos para el Ecuador van a ser relativamente menores porque Daniel Noboa hace lo posible por mostrar que no está en oposición a Trump. De hecho, critica a Maduro por su posición relativa a los migrantes y más bien dice, si Estados Unidos quiere que se vayan los migrantes ilegales, es su derecho, nosotros tenemos que atenderlo. O sea que medidas contra el Ecuador, mientras que Noboa sea presidente, es difícil que se den. Pero un entorno complicado causa, por ejemplo, otro caso, Milton, le va a poner en los Estados Unidos una tasa de $1 millón a cada barco de origen chino que toque puertos de los Estados Unidos. Eso va a trastocar el comercio internacional, el asunto de transporte, que ya vimos en el caso de la pandemia, cómo cambios de esa naturaleza terminan elevando brutalmente los costos de los aranceles, de los costos del transporte marítimo. Si sube el costo del transporte marítimo, nuestros productos, muchos de los cuales son baratos en términos del volumen, como el banano, pues vamos a tener problemas en vender porque los costos se van a subir enormemente. Entonces, es una situación que requiere que el gobierno, el Ecuador y todos los otros países del mundo sigan con mucho detenimiento y calculen todas las posibles consecuencias para tratar de neutralizarlas y tratar de sacar las ventajas, porque pueden haber ventajas. Por ejemplo, si los Estados Unidos en efecto ponen los aranceles muy fuertes sobre los alimentos mexicanos, de pronto pues México no va a poder exportar banano a Estados Unidos. Se exporta poco, pero bueno, habría menos oferta de banano mexicano, habría oportunidad para otros productos. Estados Unidos depende del aguacate mexicano. Si de pronto no le compra aguacates a México,
pues nosotros no tenemos mucha producción de aguacate, por lo que tenemos lo vamos a poder vender. Entonces, en ese sentido hay que hacer seguimiento, pero el conjunto de las medidas, como sospecha Milton, el conjunto de las medidas de Trump es negativa para el comercio internacional y por lo tanto para el Ecuador. Bien, le quiero agradecer por habernos acompañado, como siempre, economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal. Gracias y tenga buen día. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Walter.